Continuamos, amigas y amigos, la tarde de hoy conversando con el profesor José Enrique Finol. Todos los miércoles tenemos la oportunidad, Gabriela Andrade y quien les habla, Alexander Hernández, de conversar de temas relacionados con la historia, con la sociología, con la filosofía. Hoy tenemos una cita con la semiótica y creo que tenemos la persona más indicada en la ciudad para hablar de la semiótica, y creo que es tiempo también de conversar, Gabriel, de estos dos libros que nos presenta el profesor José Enrique Finol y David Enrique Finol, que es su hijo. Uno se llama Capillitas a la orilla del camino, una microcultura funeraria. Es de la colección de semiótica latinoamericana y constituye un estudio sobre las capillitas que están a lo largo de las calles, de las carreteras, de las vías más bien que salen de las ciudades extraurbanas de la ciudad, y que nosotros siempre las vemos con mucha atención y curiosidad también, ¿no? Y siempre decimos, ahí murió alguien en esas capillitas. Es un trabajo muy hermoso, muy interesante, además acompañado de las gráficas de esas capillas que usted y yo, amigo que nos escucha, ha visto tantas veces en las calles o en las carreteras que nos llevan a diferentes puntos de la ciudad. Y el otro libro que también nos presenta el profesor Finol es Semióticas del Rito, y es en edición en homenaje a Claude Lévi-Strauss, un antropólogo importante. Es una colaboración de varios autores y básicamente pues aplican conceptos de la semiótica al desempeño de los ritos. Y ya que estamos en eso, en las aplicaciones prácticas de la semiótica, tú habías propuesto, Alex, en el segmento anterior, conversar sobre el discurso político, pero antes que eso, yo quisiera preguntarle al profesor, porque siempre leí un artículo que siempre me llamó la atención sobre cómo se maneja el rito del Miss Venezuela. Y nos gustaría que usted pues nos hiciera un breve análisis ahí semiótico sobre cómo son el diferente empleo de los signos en un certamen como ese, que es tan idiosincrático de Venezuela. Pues yo publiqué un trabajo de análisis del rito del Miss Venezuela y otro sobre el Mister Venezuela. Que es más reciente. Que es más reciente, sí. No el trabajo, el certamen. Sí, el certamen es mucho más reciente, sí, porque tradicionalmente los concursos de Miss Venezuela, bueno, en Venezuela son sumamente antiguos, ¿no? Pero la irrupción del hombre como objeto de desfile, como objeto del espectáculo, es mucho más reciente, ciertamente, ¿no? Y las organizaciones que se encargan de eso lo han utilizado. Se trata de un ritual de un ritual muy particular, porque se trata de la irrupción de los medios de difusión masiva en la utilización de una serie de comportamientos estereotipados que llevan unos ciertos valores simbólicos, una representación particular del cuerpo de la mujer, y que tradicionalmente, por lo menos en el corpus que yo analicé hace aproximadamente unos 10 años, hay toda una progresión semiótica en relación con el cuerpo, a través en el caso de las Misses, a través de los distintos desfiles que se hacían, había una progresión en la que el cuerpo iba quedando cada vez más descubierto. Se iniciaban con las Misses completamente vestidas, y el último desfile era el desfile en traje de baño, en bikini. Había que ir descubriendo el cuerpo. Ahora bien, frente a la significación peyorativa o despectiva que el cuerpo tiene por esa tradición religiosa que hemos heredado, el cuerpo es causa del pecado, mientras que la mente es lo que se preserva, el alma es lo que va a durar para la eternidad, etcétera. Ese deseo de presentar un cuerpo privilegiado y no desnaturalizado, no desprovisto de significaciones positivas, se recurría a una estrategia semiótica que consistía en hacerles preguntas a las muchachas que mostraran que eran también personas cultas, leídas, y se les hacían preguntas sobre literatura, sobre música, etcétera. Ajá. La intención era justamente demostrar el conocimiento. Yo creo que las pobres muchachas no quedaban muy bien con eso realmente. Bueno, hay una famosa porque las descubrían anécdota, como que realmente las muchachas no sabían de lo que estaban hablando. Hay una famosa anécdota de una de esas candidatas que le preguntaron cuál era su músico preferido y ella dijo que era Shakespeare.
Sí, sí, lo Entonces, Debe ser por recuerdo. los sonetos, que ella cree que esos sonetos suenan. En todo caso, ahora en el espectro político, ciertamente un político, sobre todo en Latinoamérica, yo no sé si eso será así en Europa, en África, pero en Latinoamérica sí, el político para lograr acumular masa tiene que tener un buen uso del lenguaje con toda la riqueza semántica que ello lleva. Yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, en una metáfora como la espada de Bolívar camina por la América Latina. Y ciertamente el político que emplee ese tipo de expresiones sabe muy bien que el lenguaje metafórico arrastra mucho más que el lenguaje llano y directo de decir, bueno, tenemos que expandir nuestro proyecto, etcétera. ¿Cuál es el uso que hace el político de los signos? Yo creo que uno de los mejores semióticos que existe es el político. Es un hombre que ha comprendido que la consecución de sus objetivos depende extraordinariamente de su discurso. Y cuando utilizo la palabra discurso no solo me refiero a su discurso verbal, sino también Jugar incluso béisbol, por ejemplo. a su discurso vestimentario. Ahora está de moda que los políticos usen gorras, ¿no? A su discurso gestual, a las personas con las cuales se rodea, cómo construye su escenario, aquel escenario típico del político besando a las viejitas o cargando niños. De manera que las estrategias discursivas de un político están muy bien construidas, diseñadas. Hay empresas publicitarias especializadas en construir ese discurso, ese macro discurso. Y esto le ha dado resultado a muchos políticos que tienen habilidades especiales para ellos. Chávez tiene una gran habilidad discursiva. No solo la que pueden diseñarla y prepararla, sino que él internamente tiene habilidades para el discurso. Ha sabido capitalizar para él el discurso popular, incluso el discurso que puede ser a veces clasificados como Ahora, grosero, hay mucha como preocupación vulgar. de que, a eso vamos, hay mucha preocupación de que el lenguaje violento, que emplea metáforas violentas, como por ejemplo la espada de Bolívar, en vez de decir la gloria de Bolívar, decir la espada, y la espada se usa para matar gente, pues ya hay cierto contenido violento. Hay mucha preocupación de que las metáforas violentas y el lenguaje violento desemboquen en violencia en la población que escucha esos mensajes. ¿Qué tan cierto es eso? Es decir, un lenguaje violento de un líder puede convocar a las masas a violencia. Sí, por supuesto que sí. Y yo veo ahí dos aspectos que me parecen interesantes, ¿no? Todos sabemos que, al menos yo creo que el discurso de Chávez está dirigido en particular a un espectro específico de la población venezolana, que son en general lo que llamamos los niveles Los D y E. D y E. Es fundamentalmente Los sectores populares. los sectores populares, pues las clases D y E, los sectores populares a los cuales él va dirigido ese discurso. Y él le habla en ese discurso. Y nosotros sabemos que esos sectores han sido objeto de represión y han reprimido aspiraciones durante siglos, durante mucho tiempo. Y él, a través de este discurso de la violencia dinámico, con representaciones simbólicas como el de la espada caminando, no el de la espada en un cofre, trata de captar de capitalizar esas aspiraciones de cambio, de transformación, de darle voz a esos sectores. Eso por un lado. Pero por el otro lado, Tiene un contenido violento. hay un contenido violento que está promoviendo una cultura violenta y que está haciendo sentir a sectores de la población que la violencia es un medio legítimo para conseguir fines, para conseguir objetivos. Esto es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso porque un dirigente político, sea presidente, ministro, lo que sea, tiene una función educativa que nunca puede perder de vista y que los medios son grandes aulas de clase en las cuales se forman, se crean contenidos que se repiten y repetidos van constituyendo estereotipos y formas de ver la vida. Y la violencia no puede ser una forma positiva en una democracia para ver la vida. De manera muy sencilla, y ya como para terminar este programa, nosotros que estamos expuestos al discurso político hoy más que nunca, aunque venimos de una tradición discursiva política muy importante, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera y muchos más, pero por poner, digamos, los grandes ejemplos del discurso político venezolano, ¿qué herramientas nos puede ofrecer sencillamente, muy, muy sencillas, como para, cuando estamos delante del discurso, tener ciertos elementos de análisis para ver por dónde va la cosa, qué están diciendo, hasta qué punto entramos en el campo de la verdad? O sea, que entramos debemos en el estar campo del atentos engaño. frente al discurso de Chávez. Yo creo que en primer lugar hay que estar atento con respecto a aquello que es reiterado, con respecto a lo que se repite. Hay que estar atento al contexto. Los discursos
de un dirigente político no se pueden leer solo en sí mismo, sino que hay que referirlo al discurso, al contexto, perdón, a la circunstancia política y también a la historia, a la circunstancia sociológica, cultural. Hay que pensar siempre en el contexto. Yo creo que lo mejor que podemos enseñarle a nuestros alumnos, y esta es, digamos, una tarea semiótica de todo docente, es enseñarlo a reflexionar, es decir, a pensar 2 veces sobre lo que escucha. No solo a escuchar, sino a colocar ese mensaje fuera de sí y regresar a él, reverlo, reexaminarlo. Porque esto desarrollará en nosotros una conciencia semiótica. Y Pierre Giraud decía que la conciencia semiótica es la mejor garantía de nuestra libertad. Bueno, agradecer muchísimo al profesor José Enrique Finol por estar aquí con nosotros. De verdad que para nosotros ha sido de enorme alegría tenerlo aquí, poder conversar directamente. Gabriel, que estés muy bien. Gracias, Alex. La colección de semiótica latinoamericana y constituye un estudio sobre las capillitas que están a lo largo de las calles, de las carreteras, de las vías. También de conversar, Gabriel, de estos 2 libros que nos presenta el profesor José Enrique Finol y David Enrique Finol, que es su hijo. Uno se llama Capillitas a la orilla del camino, una microcultura funeraria. Es de más bien que salen de las ciudades extraurbanas de la ciudad y que nosotros siempre las vemos con mucha atención y curiosidad también, ¿no? Y siempre decimos, ahí murió alguien en esas capillitas. Es un trabajo muy hermoso, muy... Continuamos, amigas y amigos, la tarde de hoy conversando con el profesor José Enrique Finol. Todos los miércoles tenemos la oportunidad, Gabriela Andrade y quien les habla, Alexander Hernández, de conversar de temas relacionados con la historia, con la sociología, con la filosofía. Hoy tenemos una cita con la semiótica y creo que tenemos la persona más indicada en la ciudad para hablar de la semiótica, y creo que es tiempo también